Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a aprender a tejer desde cero a 2 agujas o palitos o palillos, ¿ya? Normalmente se le dice 2 agujas y lo primero que tenemos que saber son los materiales que vamos a necesitar. Para comenzar se pueden comprar 2 agujas, hay de diferentes materiales. Por ejemplo, estas son de metal. Estas de aquí son circulares porque van unidas, miren. Normalmente se utilizan para hacer gorros, para hacer la parte del cuello. Ya esas cosas las van a ir aprendiendo cuando vayan haciendo más prendas y ahí se van a dar cuenta. Pero es bueno que sepan que hay así. También están las de plástico, miren. Esta también es circular, es junta, pero es de plástico. Después también hay las 2 agujas que son separadas. Estas, por ejemplo, son de madera. También vienen así separadas de plástico. Después tenemos acá, miren, los separadores de puntos. Esto nos va a servir para separar nuestros puntos. Hay de diferentes tamaños. Tengo este de acá, por ejemplo, y este que es más grande, miren. Entonces eso también van a necesitar. Después lo que también vamos a necesitar es aguja lanera. Este es de metal. También hay aguja lanera de plástico. Necesitaremos tijeras. Cualquier tijera que nos corte bien. Estos son marcadores de puntos pequeños que normalmente se utilizan para el crochet, pero también nos sirve para 2 agujas porque nos sirve para separar o unir 2 prendas y saber dónde vamos a coser, así que también son necesarios. Y después en el hilado hay diferentes tipos de hilado. Por ejemplo, este de acá dice 100% algodón, que se utilizan para prendas que son para verano, para bebés, para lo que ustedes quieran utilizar. Por ejemplo, esta de aquí, vamos a leer, esta dice 100% acrílico, también es para bebés. Solamente que el acrílico normalmente lo utilizamos cuando es invierno o cuando queremos que abrigue un poco más. El acrílico está perfecto. Entonces hay diferentes tipos. Miren, este es más brillante, también es acrílico. Entonces miren la diferencia. Hay diferentes tipos de hilado. Lo importante es que ustedes decidan cuál utilizar, y siempre estos hilados nos recomiendan las agujas con las que vamos a tejer. Por ejemplo, esta dice con aguja número 4. Esta me parece que dice para número 3. Entonces siempre les van a recomendar, pero depende mucho de el tutorial o el patrón que ustedes vayan a hacer, qué agujas les recomienden. No siempre vamos a utilizar las que recomiende el hilado, porque algunas veces queremos que el tejido nos quede un poco más suelto. Entonces normalmente se utiliza un número, 2 números más, depende de lo que nos diga el patrón o el tutorial que vamos a hacer. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener para empezar a tejer a 2 agujas. Ahora que ya tienen los materiales, que se han comprado sus 2 agujas y el hilo o lana que vayan a utilizar, vamos a aprender a montar puntos en las 2 agujas. Yo conozco 2 maneras para montar puntos. Les voy a enseñar las 2, pero nos vamos a quedar con la segunda manera de montar puntos. Me parece que es un poco más práctica para no desperdiciar lana, pero les voy a enseñar igual la primera que yo aprendí para que sepan, porque algunas veces van a ver tutoriales donde van a montar así los puntos. Entonces ustedes ya saben que también se puede montar así. Miren. La primera que aprendí es dejando bastante hebra, que nos va a servir para montar nuestros puntos. La ponemos para este lado y esta es la hebra donde sale el ovillo. Vamos a colocar nuestra mano así y vamos a ponerla así. Miren, de esta manera. ¿Ven? Como si fuera un triángulo, pero al revés. Y con estos 3 dedos agarramos esas 2 hebras. Y esto tiene que quedar suelto porque acá vamos a agarrar con las 2 agujas. ¿Ven? Entonces agarramos así y con las 2 agujas juntas. Esto tiene que estar suelto. Va a pasar primero por abajo del hilo que está en este dedo pulgar. Y de ahí por abajo de este hilo del otro dedo. Miren. Y después va a pasar por acá adentro, donde está el dedo pulgar, y jalamos estas 2 hebras y ven, ahí ya quedaron 2 puntos en nuestras 2 agujas, y de ahí vamos a seguir tejiendo así. Vamos a seguir montando puntos así, siempre pasando las 2 agujas por abajo del hilo del dedo pulgar, por abajo del hilo del otro dedo, y vamos a entrar por este agujero de acá y jalamos. ¿Ven?
Vamos a hacerlo de nuevo. Pasamos por abajo de este hilo del dedo pulgar, por abajo del otro hilo y entramos por este agujero y jalamos. Esa es una manera de montar puntos. Pero la que yo les recomiendo, que es más práctica, porque así no nos va a sobrar ni nos va a faltar lana, porque normalmente cuando montamos los puntos así como les he enseñado ahorita, lo que algunas veces pasa es que nos sobra mucha lana porque no sabemos cómo calcular o también nos falta. Entonces la manera más práctica es esta que yo les voy a enseñar ahora, que vamos a necesitar un crochet. Vamos a necesitar cualquier crochet que tengamos y vamos a hacer un nudo deslizado. Acá se les voy a hacer despacio, igual tengo una clase básica de cómo aprender a tejer a crochet. Se les voy a dejar igual en la descripción y ahí les enseño todo desde el nudo deslizado también. Pero para hacer un nudo deslizado, lo único que hago es agarrar acá el crochet, lo meto acá abajo del hilo, doy la vuelta así, 360 grados toda la vuelta, agarro ahí y paso esta hebra adentro de este agujero. Y ahí ya me queda mi nudo deslizado, ¿ya? Entonces cuando ya tengo este nudo deslizado voy a volver a repetir. Miren, agarran con estos dos dedos la hebra de arriba, con estos dos dedos la hebra de abajo, el crochet, lo ponen abajo del hilo, así. Le dan una vuelta de 360 grados, van a agarrar ahí. Y este hilo, el crochet por abajo, así. Y pasan por ese agujero. Eso solamente es para que empecemos a montar los puntos en las dos agujas. Entonces agarramos una de las dos agujas y la hebra la ponemos atrás de la aguja, miren. Y con el crochet vamos a ir jalando así, hebra. Con estos dos dedos siempre nos tenemos que ayudar para tensar el hilo. Entonces lo pasamos por ese agujero. ¿Ven? Y ahora este hilo pasamos de nuevo atrás de las dos agujas, volvemos a agarrar hebra y pasamos por ese agujero. ¿Ven? Y ahí van dos puntos. Volvemos a pasar el hilo atrás de la aguja y con el crochet pasamos por ese agujero. Siempre agarrando con estos dos dedos para tensar la hebra o el hilo. Y con estos dos o tres dedos de abajo agarrando las dos agujas o la aguja para poder dar firmeza. Entonces este hilo siempre va a ir atrás y con el crochet jalamos hebra y pasamos por ese agujero. Y acá ya va 1, 2, 3, 4 puntos. Volvemos a pasar para atrás, jalamos la hebra y pasamos por ese agujero. Así. Ya cuando tengan más práctica ya lo van a hacer ustedes obviamente más rápido y todo. Entonces esta manera de montar puntos es la manera que yo utilizo porque así no desperdicio tanta lana y no me sobra ni me falta. ¿Ya? Entonces acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a montar unos 10. 7. 8. Acá 9. Y como quería montar 10, ya monté 9 puntos. Y siempre va a quedar un punto en el crochet que lo voy a pasar por encima y lo voy a poner acá en mis dos agujas. Y de esa manera ya tendría 10. Jalo esto y miren. ¿Ven? Esa es la manera más fácil de montar puntos y la que yo les recomiendo para que así no desperdicien la lana. Ahora que ya aprendimos a montar puntos en nuestras dos agujas, vamos a empezar a tejer son solamente 2 puntos que vamos a necesitar para poder aprender a tejer a 2 agujas y de ahí vamos a aprender a hacer varios puntos porque siempre hay que aprender a tejer el punto derecho y el punto revés. Ahora vamos a aprender el punto derecho. Para tejer el punto derecho le dicen punto al derecho porque la aguja va a ir mirando acá para la derecha. Miren, acá está nuestro punto y la aguja tiene que entrar así por acá abajo, miren, así, ven, de esta manera. Y con esta mano voy a darle una lazada. Siempre la lazada tiene que ser así, pasando por abajo de nuestra aguja, agarro y tenso con este dedo
Si quieren le dan unas vueltas así para tenerlo más tensado. Y con esta mano agarro el otro palito y salgo por acá, y esta hebra tiene que salir, y ahí ya tejí mi primer punto. Hay algunas personas que tejen agarrando esta hebra con la otra mano de esta manera, igual tejen así, pasan ahí. Para mí se me hace difícil porque yo aprendí de la otra manera, pero van a ver que algunas personas lo agarran así, ¿ya? Pero ustedes fíjense de qué manera se les hace más cómodo. A mí se me hace más cómodo tejer de esta manera, así que así se los voy a enseñar. Igual ustedes vayan practicando. Entonces, para volver a hacer el punto a derecho, volvemos a entrar acá, pasamos por acá abajo. Con esta mano le damos una lazada, pero siempre la lazada va así, abajo. Y pasamos así, jalamos, y esto tiene que salir. Ahí ya tejimos 2 puntos. Volvemos a hacer otro punto al derecho. Pasamos por este lado. La lazada tiene que ir así, por debajo, y sacamos, y esto tiene que salir. Ahí van 3 puntos. ¿Ven? Y así, siempre la lazada, fíjense que la hagan así, para que después el punto no se les vaya a torcer ni nada. ¿Ya? Entonces, la lazada la tenemos que hacer así. Entonces estamos tejiendo el punto al derecho. Vamos a terminar de tejer toda esta vuelta. ¿Ven? Para enseñarles cómo se teje el punto al revés. Miren, acá ya estoy terminando. Acá me queda solo un punto. Y listo, ¿ven? Acá ya avancé mi primera vuelta o mi primera fila. Ahora, ¿cómo se hace el punto al revés? Miren. Ya saben que el punto al derecho tienen que entrar por acá. Ahora, el punto al revés, la hebra tiene que mirar. La aguja tiene que estar para este lado. La hebra tiene que mirar para el lado izquierdo. Esta hebra donde sale el ovillo. Y la aguja ahora va a entrar por acá adentro, miren, por este agujero, y va a salir para este lado, para el lado izquierdo. ¿Ya? Así. Y de la misma manera que le hemos dado la lazada al punto derecho, se lo vamos a dar acá. O sea, siempre la hebra tiene que dar la lazada así. ¿Ven? De esta manera. Y vamos a salir por acá, y siempre esto tiene que salir para tejer nuestro punto. Volvemos a repetir, siempre esta hebra cuando es punto al revés tiene que estar mirando para este lado izquierdo, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir, ingresamos por la parte de acá en medio, así, y para dar la lazada tenemos que hacerla así, de esta manera. Jalamos ahí, salimos, y esto tiene que salir. Y así ya hemos tejido 2 puntos. Volvemos a repetir. Entramos por acá, así de esta manera. Hacemos la lazada. Y sacamos así. ¿Ven? Y de esa manera vamos a tejer el punto al revés. Fíjense que la lazada es igual a la que damos en el punto al derecho, para que así todos los puntos siempre nos queden bien y no nos vayan a quedar retorcidos. Que algunas veces pasa que hacemos la lazada diferente así, entonces los puntos quedan retorcidos, ¿ya? Así que apréndanlo de esta manera para que siempre los puntos les quede bien. Entonces vamos a terminar de tejer esta vuelta en puntos revés. Miren así. Ya ustedes van practicando, cuando agarran práctica ya lo van a hacer más rápido y todo. Entonces ahí hemos tejido los puntos al revés. ¿Ven? Miren. Acá los puntos, quiero que se den cuenta, miren. Cuando los puntos se ven así, como una V, miren, como si fuera una V, es porque estamos al derecho.
y cuando se ve así, como si fueran unas barriguitas o unas ondas, es porque estamos al revés. Voy a avanzar un poco más mi tejido para que ustedes vean cómo se ven los puntos al derecho y cómo se ven los puntos al revés. Y de ahí les enseño cómo se cierran los puntos. Miren, antes de seguir avanzando les quería mostrar. Miren, acá está por el derecho mi prenda. Miren cómo se ven los puntos al derecho. Se forman así como unas V. ¿Ven? Y así se ve cuando está al revés. ¿Ven? Que se forman como unas onditas. Así. Este está al revés. Este punto que estoy haciendo acá le dicen punto jersey. Que por un lado es al derecho y por este lado sería el revés de la prenda. Lo único que he hecho para hacer este punto es tejer. Ahorita que estamos en el revés, se teje al revés. Y cuando estemos por este lado, que estamos al derecho, se teje al derecho. Y así nos va a quedar este punto. Miren, por ejemplo, acá estoy al revés. Entonces ya sé que tengo que tejer al revés. Mi hebra siempre tiene que ir para este lado cuando es al revés. Y ya saben que ingresamos por acá. Le damos la lazada de esta manera. Y voy tejiendo todos estos puntos al revés. Así voy tejiendo para que toda esta fila me quede al revés. Algunas veces su patrón o el tutorial les va a decir hagan un punto al derecho, un punto al revés, pero ustedes ya saben cómo es y va a quedar diferente la puntada. Ya, pero lo básico que ustedes tienen que saber es tejer el punto al derecho y el punto al revés, y ya con eso van a poder tejer diferentes puntadas. Ya ven, acá ya terminé de tejer mis puntos al revés y acá todos me quedaron así, ven, al revés. Y ahora me tocaría los puntos al derecho, porque este es mi lado derecho. Ya saben que los puntos al derecho, la hebra va para acá, para el derecho, ingresamos así. Y hacemos la lazada de esta manera. Y todos estos puntos tienen que ir al derecho. ¿Ven? Así. De esta manera voy tejiendo todos mis puntos al derecho. Ustedes tienen que practicar bastante y después ya lo van a hacer obviamente más rápido. Todo es con paciencia y poco a poco hasta que ya nos salga más rápido nuestro tejido, ¿no? Entonces ven, así nos queda al derecho. Voy a avanzar una fila más al revés y de ahí vamos a cerrar, que les quiero enseñar cómo se cierran los puntos. Vamos a cerrar pero al derecho, ¿ya? Así que voy a terminar primero esta vuelta de puntos al revés para enseñarles al cerrar pero por el lado derecho. Entonces voy a seguir acá avanzando. Ven, todos mis puntos los estoy tejiendo al revés, así de esta manera. Acá ya me queda un solo punto y ahora vamos a cerrar. Miren qué bonita se ve esta puntada. Este es punto jersey, ven, al derecho, y que acá se ve al revés. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar los puntos? Para cerrar los puntos, vamos a tejer primero un punto. Tejemos un punto. De ahí tejemos otro punto más. Aquí tenemos dos puntos tejidos. Y para cerrar lo que tenemos que hacer es que el primer punto que hemos tejido, vamos a ingresar ahí con nuestra aguja, miren acá. Y este punto hay que pasarlo por encima del otro. Miren, así, de esta manera. Y ahí nos quedaría un solo punto. Acá ya hemos cerrado un punto. Para seguir cerrando, volvemos a tejer el punto que sigue. Y siempre el punto de atrás tiene que pasar encima. Entonces con la aguja nos ayudamos y lo pasamos así. Y nos queda un solo punto. Ahí ya hemos cerrado dos puntos. Volvemos a tejer así, un punto. Y el punto de atrás, con la aguja nos ayudamos y siempre tiene que pasar por encima y queda un punto. Y así, de esta manera se cierran los puntos. Es la manera que yo les voy a enseñar. Siempre uno va a aprender cosas nuevas, así que esto es como lo básico para que ustedes sepan cómo van a cerrar
sus puntos y todo. Igual siempre en los patrones, normalmente en los tutoriales les van a enseñar cómo se cierran y cómo se teje el punto que les vayan a enseñar. Así que acá también vamos a hacer tutoriales de prendas tejidas a 2 agujas. Así que practiquen bastante para que después también lo puedan hacer. Miren, acá ya estoy terminando de cerrar. Siempre de la misma manera. Ven, tejen un punto y de ahí ese punto de atrás lo pasan por encima. Miren. Este es el último. De la misma manera lo voy a pasar encima y acá solo me quedaría un punto. Y siempre que ya tenga solo un punto, lo que hago, normalmente dejamos hebra para coser las partes, pero acá la voy a cortar pequeña porque solamente es una muestra. Y miren, sacamos las 2 agujas y esta hebra siempre entra por acá, por en medio de este agujero. Jalamos y ahí cerró. ¿Ven? De esa manera ya sabemos tejer a 2 agujas, los 2 puntos básicos que necesitamos. Y eso sería todo. Ya con esto practíquenlo bien. De ahí los invito a ver mis tutoriales de prendas que tengo, de blusas y otras cosas a 2 agujas, para que puedan hacer ustedes mismas sus propias prendas. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejarle un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Que estén muy bien. Chao, chao.